Listo, mis hermanos, vamos a seguir nuestra clase sobre la hermenéutica y ahora entrando en el último círculo, hemos visto el contexto inmediato, hablando de las palabras, las frases, haciendo un bosquejo sintáctico, gramatical del texto. Y también hemos hablado del contexto literario, hablando de género, de técnicas literarias y también el apreciar el gran panorama de un libro y poder interpretar cada texto a la luz del argumento, de los temas, del propósito del libro individual que estamos estudiando. Pero de ahí, eso es en un sentido la interpretación gramático-histórica, como normalmente se entiende. Pero en las clases anteriores, las últimas dos, revisamos que también parte de ese mismo contexto gramatical, es decir, del profeta mismo, del autor mismo, es entender que él era un estudiante, alguien que meditaba en la revelación anterior, que meditaba en la ley de Moisés, que meditaba en los profetas anteriores y entendía la historia de la revelación y redención que Dios ya había pasado o trazado en hasta sus días. El profeta entiende que es parte de una trayectoria, y es decir, que no es el primero. Entonces hay otro anterior, que él contribuye y es una continuación de lo anterior, y que todo eso tiene un destino y un fin que Dios ya ha revelado, aunque sea en una manera borrosa y distante, pero se puede ver a cierto nivel. Entonces, el entender el profeta o el entender un autor bíblico, un sabio, un profeta o incluso un apóstol, en ese contexto es muy importante. Y ahí queremos entender la historia general de las escrituras, algunos de los temas y algunas de las cosas que se van desarrollando a lo largo de la historia. Y estamos entrando en la disciplina de la teología bíblica. Pero hicimos una distinción entre nuestra interpretación según el contexto histórico redentivo y la teología bíblica, en que la teología bíblica es en un sentido no atada a un texto específico, sino estamos buscando, tomando la Biblia como un todo y buscando entender, ok, ¿cuáles son los temas? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es que se desarrolla esa historia? Pero la hermenéutica, estamos ya en un texto específico, tratando de entender cómo ese texto depende y construye sobre la historia anterior y cómo contribuye a esa historia para el futuro. Entonces ven la diferencia. Una, en un sentido, la teología bíblica es ese patrón, esos pasos que que dimos para definir el panorama de un libro específico. Entonces, en un libro específico lo leemos, estudiamos, tratamos de resumir, notamos las cosas que se repiten, hacemos ese estudio, análisis de un libro. Pero la teología bíblica en un sentido es hacer eso con toda la Biblia entera, buscando tener una idea, captar una idea de su unidad que pueda suficientemente abarcar también su diversidad, entendiendo los temas, las varias ideas, imágenes y promesas que se van repitiendo, contribuyendo a la unidad de la historia y su progresión hacia Cristo, quien es el centro de esa historia. Entonces, eso queremos considerar en contexto histórico redentivo. Pero ahora nosotros nos acercamos a las escrituras, entendiendo que cada texto no solamente es un punto en la trayectoria, sino que esa trayectoria ya ha llegado a un punto más maduro y completo. Y que ya tenemos el Nuevo Testamento, por ejemplo. Ya tenemos toda la revelación que Dios nos ha dado hasta la segunda venida. Y esa revelación debe usarse para interpretar los unos a los otros. Y eso queremos estudiar en esta última sección sobre la práctica. Y de ahí entramos en la última P, el producto de la interpretación. Pero tenemos algunas cosas aquí. Entonces, en primer lugar, consideremos la naturaleza del canon. Hemos hablado del canon como un fenómeno histórico, pero ahora quiero considerarlo más de una perspectiva teológica. La unidad de la Biblia en relación con la diversidad es una una de las preguntas claves de la hermenéutica y forma una parte fundamental de nuestro estudio de contexto redentivo histórico y canónico.
Al mismo tiempo, la unidad es una presuposición debido a nuestro entendimiento y confesión de la naturaleza trinitaria de la Biblia, de su inspiración, que el autor de toda la Biblia es Dios a través del Espíritu Santo. Todo esto implica unidad. Pero en la teología bíblica estamos buscando tomar esa presuposición y entender un poco mejor cómo funciona. Entonces, en un sentido, es como la Trinidad. Tomamos la Trinidad como una presuposición, aunque no entendamos todos los detalles de cómo funciona. Pero teniendo esa presuposición, queremos entrar y ver todo lo que la Biblia dice acerca de eso. Cómo funcionan las relaciones entre las personas. Hasta la medida, hasta el punto en que la Biblia nos dice. La hermenéutica queremos considerar cómo esta unidad y diversidad nos ayuda a entender un texto específico y cómo nuestro texto ocupa un lugar distinto en esta unidad. Un autor, Richard Gaffin, dice, la unidad de la Biblia, después de todo, no es algo que tenga que ser establecido o demostrado de manera constitutiva. La unidad doctrinal está ahí, en el texto, antes de la actividad de cualquier intérprete, porque las escrituras son la palabra escrita de Dios. La tarea actual que incumbe a la comunidad de intérpretes convencidos de ellos explorar plena y vigorosamente el carácter progresivo y diferenciado de la enseñanza bíblica, para que la verdadera forma de su unidad, como unidad en la diversidad histórica, se haga más evidente. El cumplimiento de esta obligación no solo tendrá un valor apologético con respecto a quienes insisten en tergiversar la diversidad en la desunión, también servirá a un fin mucho más elevado que la Iglesia escuche y viva de acuerdo con las Escrituras en toda su profundidad y poder sinfónico. Es lo mismo que nosotros hemos hablado en otras maneras, pero quizás de una manera un poco más elegante, hablando del poder de las Escrituras, su hermosura, como es unidad en diversidad. Tenemos una unidad de autor, unidad de mensaje, unidad de historia, unidad de autor. Pero hay una gran diversidad de autores humanos, de instrumentos humanos, de estilo, de momentos históricos. Entonces, ahí en la literatura y en la historia encontramos el lugar más, en un sentido, el prisma, ¿cómo es prisma? ¿Se entiende? Donde la luz de la unidad se va y se dispersa en sus varias formas distintas. Sigue siendo la misma luz, pero ahora vemos sus partes diversas más claramente. Pero en esa diversidad, la mente es poder discernir y mantener la unidad y no hacer como él dice, tergiversar la diversidad en la desunión. Tratar la diversidad como si fuera discrepancia o como si fuera una desunión y algo completamente separado. Pero ver diversidad y apreciar la diversidad. Como usamos, aquí usa otra ilustración de la sinfonía que nosotros también hemos usado en otros momentos, que tiene cuerdas, tiene viento, tiene percusión, tiene todos sus madera, tiene todos sus tipos de instrumentos, que todos tienen su toque distinto, ¿cierto? Su rol distinto, aquí para ritmo, aquí para melodía, aquí para armonía, aquí para profundidad, muchas cosas. Pero todos tienen su rol, todos tienen su toque, pero sigue siendo una sinfonía, todo junto. Esa es la Biblia. O como el ecosistema, que también hemos hablado. Un ecosistema que tiene mucha diversidad, pero cada uno tiene su rol, tiene su parte y provee la hermosura. Es lo que contribuye a la hermosura de todo y de su supervivencia. Una parte importante de la consideración de la unidad de la Biblia y la conexión entre los dos testamentos es el entendimiento de cosas como la intertextualidad, el uso e incorporación de textos anteriores en textos posteriores. Y vamos a considerar este fenómeno en una clase posterior. Pero por ahora queremos considerar la relación entre los dos testamentos, porque es allí donde entran los argumentos para no diversidad, pero para separación, para discontinuidad o desunión en la palabra de Gaffney. Y vamos a ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se conectan en una relación recíproca. Es muy fácil para cristianos
Normalmente la tendencia de los cristianos es ¿cuál? Apreciar más el Antiguo o el Nuevo Testamento. Nuevo, obvio. Muchas veces, muchos cristianos ni leen el Antiguo Testamento, porque quizás, si especialmente vienen de uno de nuestros contextos, de la fe reformada y en un entendimiento de la unidad de la Biblia, dicen eso, pero es una cosa decir eso, es otra cosa poder leer el Antiguo Testamento, poder de manera honesta y correcta ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es otra cosa. Y esperamos poder ir desarrollando esas herramientas y talento para ver a Cristo correctamente en las Escrituras. Pero muchos cristianos, aunque digan eso, confiesen que Cristo está en el Antiguo Testamento. Aún así, descuidan el Antiguo Testamento porque parece que está fuera de su alcance poder verlo de manera honesta, de manera correcta. Pero nosotros queremos ver que el Antiguo Testamento ayuda, fundamenta el Nuevo Testamento y apunta hacia el Nuevo Testamento. Y no es un libro de ley, de obras, de juicio, de ira, sino es un libro de nuestro Cristo, de nuestra salvación. Y queremos ver cómo el Nuevo Testamento no se propone como algo que reemplace el Antiguo Testamento, sino algo que viene para declarar el cumplimiento del Antiguo Testamento. No se presenten como algo en contraste, en una lucha o pelea, sino algo que van de la mano. Y felizmente, el Antiguo y Nuevo Testamento se toman por la mano y nos guían hacia Cristo. En primer lugar, notamos que el Antiguo Testamento espera un cumplimiento futuro. Desde el principio de la Biblia hay una promesa de salvación. Hay un problema y una promesa para su resolución. Pero no tenemos la solución todavía. A lo largo de la historia estamos viendo más y más claramente la realidad del problema, del pecado, de la enemistad, de un mundo caído, una tierra profanada. Vemos eso vez tras vez tras vez. Pero hay esa esperanza que un simiente va a venir. Una simiente va a venir y salvar. Un nuevo Adán va a surgir y deshacer lo que él hizo. Y a esa búsqueda de ese rey quien va a conquistar y poseer las puertas de su enemigo, que van a aplastar la cabeza de su enemigo. Y esta promesa sirve como la base para la esperanza de los primeros santos, de Enoch, de Moisés e incluso de los patriarcas. Las promesas que Dios da a Abraham se conectan con esta primera promesa a través de esa intertextualidad. Aunque en su tiempo no era un texto, pero para nosotros se conecta intertextualmente para que Moisés quiere que nosotros conectemos Génesis 3:15 con Génesis 22 y la promesa a Abraham. Él quiere que hagamos esas conexiones. Entonces, eso forma la base para esperanza para el futuro. Esos profetas buscaban la venida de la simiente de Génesis 3:15. A lo largo del Pentateuco, esa promesa, como el inicio de la bola de nieve, ¿cierto?, se va acumulando mucho más. Ese hijo también es el rey de Judá. Es el quien bendice las naciones. El líder de un nuevo éxodo como Moisés. Un profeta como Moisés. El quien establece un reino eterno y destruye a sus enemigos. El quien vuelve al pueblo de la maldición y los rescata y los lleva al lugar que Dios había prometido. El quien les da un nuevo corazón y un nuevo pacto. Había esa esperanza para la venida del Mesías, ese hijo prometido. Estaban esperando a esa persona, aunque no conocían su nombre, aunque no conocían cuándo, pero ellos esperaban esa venida. Y en nuestra lectura y devocional de Salmo 119, hemos visto esa esperanza, ¿cierto? Sálvame conforme a tus promesas, conforme a tu palabra. Y como hay constantemente esa esperanza para su venida. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Ese es sobreflujo de esa esperanza en la promesa, aquí entrando en su salmo.
Los profetas esperaban, hablaban, inquirieron, indagaron en esta salvación que nosotros tenemos. James Hamilton dice, desde su inicio hasta el final, el Antiguo Testamento es un documento mesiánico escrito de una perspectiva mesiánica para sostener una esperanza mesiánica. En una manera, el Antiguo Testamento demuestra esa realidad en la conexión entre las profecías mesiánicas y una frase parecida a el fin de los días. En muchas de las partes a lo largo del Antiguo Testamento hay esperanza para esa simiente en varias formas o varias imágenes mesiánicas, pero también hay esa esperanza para la venida del fin de los días o el último día, los postreros días, los días venideros. Algunas de las maneras que aparezca esa frase. Pero esa frase muchas veces se conecta con un cumplimiento escatológico. Los días venideros. Cuando va a haber salvación. Por ejemplo, Oseas 3. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Pero esa frase tiene su fundamento en el Pentateuco mismo. El Pentateuco tiene varios momentos en la historia donde el líder principal reúne a las personas y les habla de lo que va a pasar en los últimos días o en los días venideros. Sucede en Génesis 49, sucede en Números 23 y 24 y sucede en Deuteronomio 32 y 33. Y los tres son llenos de esperanza mesiánica. Y esa idea es vista también en el Nuevo Testamento. Así entendieron el Nuevo Testamento antiguo, que esperaban a Cristo, esperaban estos días. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Jason DeRucci dice, parece que debemos entender a los profetas de Yahvé de la antigüedad como que realmente vieron algo de las bellezas que vendrían y la esperanza que les esperaba, mientras que también afirmaron que no lo vieron todo. La completa revelación del significado de todo lo que estaban declarando esperaba un día posterior. Entonces, el Antiguo Testamento espera a lo largo de sus páginas esta esperanza de un cumplimiento futuro, de lo que Dios iba a hacer para deshacer la caída, para salvar a su pueblo de su exilio, de restaurarles a la presencia del Señor, de traerles la bendición, de darles la tierra para siempre. Todas esas cosas y llegan al final del Antiguo Testamento y no se experimenta todavía. Hay algunas muestras de eso, como el regreso de Babilonia, la obra de Ciro en restaurar el templo y todo eso, es una muestra de eso. Pero se presenta claramente como no el cumplimiento esperado. Como no es lo que se esperaba, sino hay todavía esperanza para ese hijo de David, quien va a venir y salvar a su pueblo. Y en ese pacto va a haber también en ese cumplimiento va a venir un nuevo pacto. Y aquí encontramos algo muy interesante en la teología del pacto. Y hemos hablado de esa distinción y creo que es una distinción muy importante porque cambia nuestra manera de pensar de muchas partes del Antiguo Testamento. El Pentateuco nos habla del Antiguo Pacto, pero no es el Antiguo Pacto. No es el Antiguo Pacto. Habla del Antiguo Pacto, pero no es el Antiguo Pacto. Porque muchos por eso descuidan el Pentateuco. Porque piensan de textos como 2 Corintios 3 y dicen, pues esa es la letra y ahora nosotros tenemos el Espíritu. Pero no está hablando del Pentateuco. Porque incluso 2 Corintios 3 hace el mismo punto que el Pentateuco. El Pentateuco mismo, incluso 2 Corintios 3, parece decir
que el Pentateuco está diciendo exactamente lo que Pablo está diciendo. Que la ley, el antiguo pacto, solo puede escribir la ley en letras, de tabla, pero no puede escribirlo en el corazón. Y por eso la ley del antiguo pacto solo puede condenar, solo puede mostrar lo que uno tiene que cumplir, pero como no puede hacerlo. Y ese es exactamente el punto del Pentateuco. El Pentateuco viene no para decir, aquí son muchas leyes, ahora intenta con toda tu fuerza guardarlas para tu vida. Dice eso porque es lo que dice el antiguo pacto. Pero el Pentateuco presenta esas leyes, presenta esos deberes, presenta esa promesa de vida, todo en el contexto de los constantes fracasos del pueblo. Desde el inicio, los que habían recibido la promesa, los que habían recibido la ley, fallaron. Desde el mismo principio, desde Adán, ese mismo patrón sigue a lo largo del Pentateuco. Ellos tenían la esperanza de entrar en la presencia del Señor, entrar en la tierra prometida, de tener todo eso, ese cumplimiento que uno esperaba. Pero no recibieron su plenitud, sino solo una forma tipológica. Recibieron solo sacrificios y no el sacrificio. Recibieron sacerdotes y no ellos entrando en la presencia del Señor. Recibieron a Dios en un tabernáculo, pero no el propio, no su presencia propia. Había algo siempre no tan perfecto sobre el proceso y sobre la relación. Y constantemente, en medio de todas las leyes, vemos pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Después del Éxodo, incluso en el mismo capítulo en que ellos alaban a Dios por el Éxodo, ¿qué dicen? ¿Es porque no había suficientes sepulcros y tumbas en Egipto que nos ha traído para acá? Eh, Quería simplemente, íbamos a llenar ahí todos los sepulcros, entonces mejor que muramos aquí en el desierto. Esa es la actitud justo después. Y de ahí cuando Dios les da el maná, dicen pues, queremos carne. Y de ahí Dios les da eso. Y de ahí siguen murmurando sobre que no hay agua, que no hay esto, que no hay aquello. Aunque Dios mismo estaba ahí con ellos. Aunque veían su presencia todos los días en los pilares de humo y de fuego. Veía su presencia. Estaba con él, escuchaba su voz. Y aún a pesar de haber escuchado su voz. E incluso haber escuchado que no harán una imagen fundida. ¿Qué hacen? Funden una imagen. Y ese es el patrón constante. Vemos esto, por ejemplo, en Éxodo 19. Éxodo 19 es un texto clave, ¿cierto? Esa escena en que ellos van a acercarse a Dios. Van a escuchar la voz del Señor y aunque no podían tocar el monte por los primeros días, parece que en la manera en que la Biblia explica esto nos da un poco más de claridad sobre lo que sucede. Que aunque no podían tocar el monte al principio, tenían que esperar 3 días y esperar la trompeta, la bocina. Y de ahí al escucharlo, de ahí ellos subirán al monte. Dios dice, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces dice, una vez no tocarán, pero de ahí dice, cuando suene, subirán. Entonces, ¿cuál es? ¿No pueden tocar o deben subir? Pues la idea es que no pueden tocar hasta el momento que Dios diga, hasta que Dios haga sonar la bocina para que suban. Y de ahí ellos iban a estar con él, iban a escuchar su voz. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ellos no suben, no suben. Y después de lo que Dios dice ahí de ese monte, vemos Éxodo 20:18. Vuelve a repetir la misma historia, algo que nos debe llamar la atención. Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta, el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se pusieron a distancia, o se mantuvieron a distancia, pero se alejaron. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros
escucharemos. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. El pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces, tenemos algo muy triste aquí. Cuando Dios les había invitado para acercarse a Él, ellos se ponen lejos, se alejan del Señor. Pero en un sentido, el Pentateuco nos muestra que eso fue la respuesta correcta. En una manera muy interesante, Dios les invita a venir a su presencia, a poder verlo y escucharlo. Pero ellos se ponen lejos, mostrando su temor y su pecaminosidad y su indignidad para subir al monte del Señor. Y eso es exactamente como sucede. Entonces parece que lo que está pasando es que Dios quiere mostrarles a ellos, a través de este evento, la necesidad que ellos tienen de un mediador. Cuando ellos dicen que Moisés suba, eso fue en un sentido la respuesta correcta, aunque en una manera pecaminosa. Están desobedeciendo al Señor, pero Dios les está mostrando algo. Les está mostrando algo que por tu pecado, la meta es poder entrar en la presencia del Señor, pero hay que tratar con ese problema de pecado primero. Y por eso necesitan de un mediador. Y saben, la promesa que Dios da aquí en este Pentateuco, en Deuteronomio 18, de un nuevo profeta como Moisés, es en ese mismo contexto. Porque cuando empieza repitiendo esa historia y diciendo que como tú fuiste el mediador de tu pueblo en ese momento, voy a levantar otro profeta como tú. Y Cristo, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, porque por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Después del establecimiento de Moisés como él quien entra a la presencia de Dios en lugar del pueblo, tenemos el tabernáculo que separa al pueblo de su presencia aún más. Junto con esta idea, encontramos cómo el pueblo tuvo que lavarse y hacer sacrificios para entrar a su presencia. De ahí mucho del Pentateuco se centra en eso, ¿cierto? Cómo ser digno de entrar, cómo estar en una condición apropiada para entrar a la presencia de Dios. Dios les había invitado al principio. Suben al monte en el momento designado. Escuchen mi voz. Pero se alejan y Dios se guarda en la trastienda del tabernáculo. Y tienen que pasar por ritos de purificación. Tienen que mantenerse limpio de cadáveres, de otras cosas. Tienen que, después de cierto tiempo, tienen que, de cierta acción o evento, tienen que esperar cierto tiempo. Tienen que hacer sacrificios al entrar. Tienen que hacer todo esto para poder entrar de nuevo a la presencia del Señor. Y Hebreos interpreta esa realidad diciendo, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas, y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hace el tiempo de reformar las cosas. Entonces vemos lo mismo, que este antiguo pacto tenía una esperanza para el nuevo pacto. El antiguo pacto, especialmente en cómo se presenta en el Pentateuco, es para dar esperanza para el nuevo pacto. Moisés en el Pentateuco quiere que al final de ese libro terminemos no con la actitud de los fariseos. Ah, yo puedo guardar esos mandamientos. Ah, pues ya he guardado esos mandamientos. Sino la esperanza es confiar en esa simiente prometida y confiar en él, en el mediador futuro. Sí. ¿En qué sentido dice cambiado?
si el pueblo, en vez de alejarse, se les acerca su relación con No sé. No sé. Es un poco especulativo, pero sí, es interesante pensar. Quizás habrían muerto. Dios les invitó de una manera honesta, no estaba como engañándoles, pero la realidad es que a lo largo de las escrituras hay esa invitación, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que ir estando preparado, hay que ir con las manos limpias, como Salmo 24, ¿cierto? Sí, ajá. Y otros también, el 15 también creo, habla de eso, de los que son dignos de entrar, a subir el monte del Señor. Sí, ajá, entonces esa es una idea entonces, esa es la esperanza, poder ser sacerdotes, poder entrar a la presencia del Señor, pero todavía hay un problema que tenemos que resolver y la ley está mostrando con toda su claridad ese problema. Entonces, el subir escuchando la ley no era posible, porque la ley tuvo su efecto, ¿cierto? Al escuchar la ley, al ver el esplendor del Señor, el pecador se humilla. Y si no tiene un mediador que puede darle la confianza, no puede subir. Pero creo que esa es la meta. En sí, no tenían la confianza para entrar, sino se alejaron del temor. Y si no por Cristo, eso sería nuestra respuesta. Pero Cristo nos da la confianza para acercarnos a su trono de gracia. Porque el camino se ha abierto a través de su propia carne. Entonces, otra idea aquí es la insuficiencia del antiguo pacto para cambiar el corazón. Manifiesta constantemente que el problema es el corazón de las personas. Eso ha sido el problema desde el inicio. Los patriarcas, los 12 patriarcas, sirven en muchos momentos para ser un ejemplo de ese problema. Algo que me llama, no sé cómo pensarlo, es un poco chistoso, pero triste a la misma vez. Que Génesis 49 es una bendición, ¿cierto? Él viene para bendecir a sus hijos y hablar de lo que va a pasar en los últimos días. Y empieza con Leví, o después de Rubén habla de Simeón y Leví. Como, ¿qué tipo de bendición es eso? O llega Dan y dice, es una serpiente por el lado del camino que muerde los jinetes de los caballos. ¿Qué tipo de bendición es esa? Entonces, pero el problema es porque ellos eran pecadores y sus tribus, su pueblo, su descendencia se va a conectar con pecado también. Pero a lo largo de esa historia hay la realidad del pecado, el pecado en el corazón. Y Dios dice, en Deuteronomio, ese tema llega a su clímax y dice cosas así, varios momentos así. Y les llama a amar al Señor con todo tu corazón, pero de ahí dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón, para que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. El libro del Pentateuco identifica dos problemas principales en la persona: su falta de fe y su falta de un corazón renovado. Ese es el gran problema a lo largo del Pentateuco. Tanto la fe y la incredulidad es un gran tema a lo largo del Pentateuco y el problema del corazón. Y el nuevo pacto es la respuesta a los dos, ¿cierto? Porque nosotros, ¿cómo entramos? Por fe. ¿Cómo entramos al reposo que ellos perdieron? Por la fe que ellos no tuvieron. ¿Cierto? Hebreos 3, que habla de que ellos no entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron, por su incredulidad. Y esa es la idea de a lo largo de Éxodo a Deuteronomio. Y de hecho, desde Génesis 15 hay la esperanza o la necesidad de fe. El ejemplo de fe y de ahí la ausencia de fe en muchos tiempos, muchas veces en la vida de Israel. Y el problema del corazón, conectado con la falta de fe. Pero el corazón está pecaminoso. Su corazón
es apegado a Egipto, apegado a las naciones. Siempre son un pueblo rebelde, de duro servicio. Necesitan un nuevo corazón. Pero lo que esto demuestra es que el antiguo pacto no llegaba al corazón del problema. El antiguo pacto solo podía poner la ley en una forma escrita y externa y así exponer la transgresión, exponer el pecado, exponer el problema. Pero no podía resolver el problema. He usado la descripción de un rayo X, ¿cierto? Que la ley demuestra que está roto, que los huesos están rotos, pero el rayo X no le va a curar. No le puede curar, no le puede fijar los huesos, no le puede sanar. Sino hay que ir a algo más. Pero el rayo X nos apunta a ir a un médico, nos apunta a ir a alguien que nos puede ayudar. Y así funciona el antiguo pacto. Y así lo presenta el Pentateuco. Y así termina. Es uno de los textos finales del Pentateuco. Que no solamente es una conclusión para Deuteronomio, es una conclusión para todo el Pentateuco. Y dice, y sucederá que cuando todas esas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelves al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad, y tendrá compasión de ti, te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá, de allí te hará volver. El Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas esas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Éxodo 19. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos, que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, qué glorioso. Termina en un sentido resumiendo el resto de la historia. ¿Van a ser bendecidos? Josué. ¿Van a ser maldecidos? Jueces a Crónicas. El resto del Antiguo Testamento. Que reciben mucha bendición, pero de ahí Dios les maldice por su pecado, les envía en destierro, en exilio, en cautiverio. El Señor los restaura, vuelven al Señor, establece un nuevo pacto con ellos y les da la inversión de la maldición, vida y una nueva creación. Es en un resumen del resto de la historia. Y ahí en el centro, con la esperanza de un nuevo pacto, después de que han recibido la maldición, es decir, la ablución de este pacto, que se va a anular, porque ellos van a romper el pacto y recibir su maldición. Pero después de la maldición viene un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y el profeta Jeremías presenta la misma esperanza, ¿cierto? Un nuevo pacto ¿en qué? En que va a escribir la ley en sus corazones. Eso siempre ha sido el problema, el corazón de las personas. Que sus ojos siempre estaban en las cosas para hacer mal. No veían conforme a los ojos del Señor, sino no veían hacia el corazón, sino solo se guiaban por sus ojos. Tenían un problema de corazón. Ese nuevo pacto iba a ser acompañado de nueva revelación. Ese profeta prometido de Moisés. Un nuevo conocimiento de Dios.
En Deuteronomio 18, vemos una idea clave, volviendo a hablar de lo que hemos mencionado. Dice, profeta, les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Eso supone la venida de un nuevo profeta como Moisés, siendo un mediador entre Dios y su pueblo, para traer revelación genuina de parte de Dios. Y aquí eso viene justo después de un resumen de la historia de Éxodo 19 y 20. Cuando ellos no escucharon la voz del Señor, dijeron que no escuchemos su voz otra vez porque vamos a morir. Y piden a Moisés que él suba en su lugar. Y Dios dice, yo voy a levantar a un nuevo Moisés. No simplemente uno para hablar, sino otro para subir el monte en lugar del pueblo. Ese es el contexto. Otro para hablar las palabras del Señor, pero subiendo al monte en su presencia para que nosotros podamos entrar con él. John Selhammer habla de esto y dice, la intención del comentario es y así termina el libro de Deuteronomio, diciendo que ese profeta no ha venido todavía. No ha levantado otro profeta como Moisés que conoció a Dios cara a cara. Y John Selhammer, hablando sobre esto, dice, la intención del comentario es instar al lector a confiar en la provisión de Dios, especialmente en ausencia de cumplimiento de Deuteronomio 18. El hecho de que el profeta nunca vino pretende incitar al lector a seguir confiando en la esperanza de su venida. El hecho de que el profeta nunca vino pretende incitar al lector a seguir confiando. ¿Qué pasa ahí? Sí. En otras palabras, este último comentario sobre Deuteronomio 18 en Deuteronomio 34 nos guía para entender las palabras de Moisés, no como una referencia al oficio venidero del profeta, sino como una profecía históricamente incumplida de la venida de un futuro profeta individual. Entonces, porque habla de una perspectiva en que otros profetas en la línea de Moisés vinieron. Pero dice que el profeta, otro profeta como Moisés, no vino. Entonces, si está hablando de la línea de profetas, de un oficio profético, él sí vino. Pero otro como él no vino. Entonces nos da una manera de interpretar correctamente ese texto. Y hablan también de que eso va a venir en una generación futura. Ellos saben que no es para sus días, sino para el día venidero, para los posteriores días que viene este cumplimiento. Y muchos textos hablan de eso, Salmo 78, Salmo 102 y 1 de Pedro también interpreta el Antiguo Testamento de esta manera. Vamos a parar ahí por ahora y vamos a seguir viendo la otra parte de esto en un momento.